presencia para adorarte. Señor, para decirte, Señor, que te necesitamos, oh Dios, para pedirte que seas tú hablándonos, amado Espíritu Santo de Dios. Háblanos, Señor, a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a escudriñar tu palabra, a entenderla, Señor, y a ponerla por obra, Señor. Háblanos, Señor. Dirígenos, edifícanos y constrúyenos para tu gloria y la extensión de tu reino. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. En el día de hoy vamos a compartir un tema que se llama asumir la responsabilidad espiritual. Dice que asumir la responsabilidad espiritual, hablamos de Israel que experimentó muchas liberaciones en la historia. De hecho, la nación de Israel comenzó con una liberación poderosa. El rey David fue librado muchas veces, pues se lo pidió al Señor. Y él lo escuchó. Esto está en el Salmo 34:4, donde dice: busqué a Jehová, él me oyó y me libró de todos mis temores. Es impresionante cómo Dios sí escucha nuestra oración. Me imagino que en ese momento el rey David estaba en angustia, estaba perseguido. Sabemos que el rey Saúl estaba persiguiendo para matarlo. Creo que estaba en uno de sus peores momentos cuando él clama a Dios y dice: busqué a Jehová, él me oyó, me libró de todos mis temores. Entonces, Dios responde a nuestros clamores, Dios responde a nuestras oraciones. De verdad Dios sí lo hace, porque Dios es bueno, Dios es un Padre bueno. Yo siempre pienso en Dios como ese Padre bueno que sí nos escucha, que está interesado en nosotros, que más que nadie en cualquier planeta sobre la tierra, Él está con ganas de que nosotros lo busquemos. Y lo lindo es que el rey David dice aquí que él buscó al Señor y él huyó, y buscó al Señor. Entonces, aquí, hablando de asumir la responsabilidad espiritual, lo que debemos entender es que nosotros necesitamos depender de Dios, necesitamos rendir nuestras vidas a Dios, nuestros temores, porque Él sí nos escucha. Lo que Dios quiere, lo que Dios persigue de pronto cuando pasamos por diversas pruebas, es que nosotros podamos depender de Él. Muchas veces queremos actuar independientemente. Estaba escuchando yo un libro que habla sobre vivir en la carne y vivir en el espíritu, y estaba explicando el escritor que decía que definitivamente todo lo que una persona actúa sin la alianza de Dios, sin depender de Dios, de la guía del Espíritu Santo, es de nuestra naturaleza pecaminosa. Y muchas veces habíamos pensado que todo lo de la carne, las obras de la carne, es solamente lo que dice la Biblia: ira, celos, enojos, adulterios, fornicaciones. Pero a veces también son cosas que parecen piadosas, parecen buenas, y ahí es donde el enemigo quiere enredándonos con cosas piadosas, con obras sociales, con perder el tiempo, con gente que de verdad no quiere buscar de Dios. Pero entonces, cuando nosotros hablamos de asumir la responsabilidad espiritual, es cuando de verdad entendemos y practicamos que necesitamos buscar a Dios en todas las cosas, desde respirar, que es algo que parece tan obvio, tan lógico y de gratis, ¿cierto?, hasta hacer lo que tenemos que hacer en la vida. Dios responde entonces a los clamores y a la oración de su pueblo. La liberación de Dios siempre es una señal de su amor y misericordia. La palabra salvación significa liberación. ¿Qué significa la palabra salvación? Significa liberación. Entonces, cuando el Señor viene a salvarnos, realmente, ¿qué es lo que hace? Liberarnos del pecado, de la culpa por el pecado, liberarnos de todas esas obras, esas naturaleza pecaminosa, eso que nos quiere conectar siempre con el enemigo. Cuando nosotros entendemos ese misterio de que la salvación significa liberación, de que Dios nos ha libertado, nos ha sacado del reino de las tinieblas y nos ha llamado al reino de su Hijo, Jesucristo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios cuando yo abrí mi corazón? Me salvó, y en ese momento de salvarme, ¿qué me hizo? Me liberó. Y entonces la liberación es un acto de ¿qué? De amor de parte de Dios.
Y no es en un solo momento que ya Dios me salvó y me liberó para siempre, ¿no? La liberación es un proceso continuo de toda la vida. Y mucho más cuando la persona ya tiene mucha edad, cuando conoce a Dios y cuando quiere establecer una relación con Dios. La Biblia está llena de historias donde es posible ver estas palabras en acción. Una de las principales revelaciones es la de la autoliberación. Nosotros podemos desatarnos a nosotros mismos de cualquier control de las tinieblas. ¿Y dónde dice eso? Yo siempre he pensado eso, o sea, no es solamente sí, amén, gracias a Dios por los dones, el Señor nos dio un don, que es un don poderoso, que es el don de milagro, donde está la liberación. El Señor nos ha dado unción para ese ministerio, para liberar a la gente. Pero las personas deben de entender que es su responsabilidad, hablando espiritualmente, de empezar a cerrar puertas y empezar ellos mismos también a hacer esa guerra espiritual. No depender solamente de que venga pastor, ore por mí, venga, libéreme, venga, hágame, venga, dígame, no. Es poder entender que yo tengo la responsabilidad de limpiar mi vida, de cerrar las puertas que quieren ser tocadas por las tinieblas, por el enemigo, por nuestra naturaleza pecaminosa, que quieren siempre llevarnos a apartarnos de ¿quién? De Dios. Porque muchas veces cuando hacemos cosas que no agradan a Dios, eso de alguna manera nos aleja de Dios. Que nosotros mismos pensamos, ay no, pero es que ya yo siempre la embarro, yo siempre caigo en lo mismo, ¿no? Es pensar que Dios quiere que en todo tiempo dependamos de Él y que podamos cerrar esas puertas. Dice la palabra de Dios de la autoliberación. Isaías 52:2 dice la palabra de Dios así. Dice, sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. ¿Qué dice ahí? Sacúdete el polvo, levántate, siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. El Señor vino, y Él vino a deshacer las obras del diablo. Pero el Señor también dice, bueno, nos dio libre albedrío, ¿cierto? O Dios nos hizo como robots. No, ¿cierto? El Señor nos hizo con libre albedrío. Nosotros tenemos la capacidad para decidir. Y con esa capacidad que tenemos para decidir, de conectarnos con Dios, de estar todo el tiempo con Él, de estar agradándolo a Él, de estar en comunión con Él, porque cuando hacemos cosas que no agradan a Dios, esa comunión se va perdiendo y el Espíritu Santo se contrista. Entonces, ¿qué debemos hacer para ser libres? Todo el tiempo estarnos sacudiendo el polvo. Muchas veces, como decía la palabra, ¿no? El Señor le decía a los discípulos, ustedes ya están limpios, ¿cierto? Pero muchas veces el polvo, el caminar, el actuar, el interactuar con otras personas, el relacionarnos con otras personas, van cogiendo polvo a nuestros pies. Entonces por eso aquí Isaías dice, sacúdete el polvo, levántate, cautiva hija de Sión, suelta las ataduras de tu cuello, ¿cierto? Y aquí el capítulo 52 de Isaías precisamente está hablando de que Dios libera el cautiverio de Sión. Pero en el versículo 1 dice, despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu propia ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti la incircuncisión ni lo inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Entonces el Señor quiere que nosotros seamos libres, que nosotros mismos podamos liberarnos a nosotros mismos y podamos entender que es a través de esa libertad que ya nos dio Jesucristo a través de su sangre, que nosotros podemos limpiarnos de nuestras propias ataduras. Entonces, ¿qué dice Isaías 52? Dice, sacúdete el polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De la autoliberación. Debemos de asumir la responsabilidad espiritual de nosotros mismos. Sí, tenemos un pastor, tenemos una iglesia, gloria a Dios por eso. Necesito que oren por mí, sí, necesito que me apoyen, sí, pero necesito también crecer espiritualmente y hacerme responsable de mi vida espiritual. Y de sentarme y poder entrar en un ayuno, en una oración y poder
yo siempre le digo al Señor, Señor, gracias porque nos diste, y la Biblia lo dice, que nos diste la oportunidad de examinarnos a nosotros mismos, como cuando hacemos la Santa Cena, ¿cierto? Nos examinamos a nosotros mismos y podemos entender qué es lo que yo estoy haciendo mal, qué es lo que, en qué estoy fallando, cómo yo no me estoy conectando con Dios y estoy queriendo hacer lo que a mí me parece y no lo que Dios quiere que yo haga. Y ahí es cuando nosotros entendemos que muchas veces no hemos sido maduros espiritualmente y ahí seguimos siendo como niños pataleando, llorando, chillando, gimiendo, porque las cosas no son como yo digo, como yo quiero, como yo oro y como que le quiero dar órdenes a Dios. No, debo de madurar espiritualmente y entender que todo lo que pasa en mi vida obra para bien y el Señor me está hablando de alguna manera. Amén. Entonces asumamos nuestra responsabilidad espiritual. Necesitamos depender de Dios, necesitamos madurar, necesitamos asumir esa responsabilidad y examinarme a mí mismo y decir, ¿qué estoy fallando? ¿Por qué está ocurriendo esto en mi vida? ¿Para qué Dios quiere que esto ocurra? ¿Qué Dios me quiere decir con esto? No por qué, hay que dejar la queja, hay que salir de Egipto, ya necesitamos sacudirnos, como dice aquí Isaías, sacúdete el polvo. Porque muchas veces sí venimos a la iglesia y salimos llenos del Señor, pero en el camino vuelve y nos ensucian los pies. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como dice aquí Isaías, sacúdase el polvo, levántese, siéntate, suelta las ataduras de tu cuello. Nosotros mismos necesitamos entender que necesitamos renunciar a nuestras obras pecaminosas, a nuestra naturaleza pecaminosa, a esas obras de la carne, a eso que nos quiere separar de Dios. Porque cuando actuamos por nuestra propia cuenta, estamos separados de Dios. No importa que supuestamente estemos haciendo cosas buenas, acciones buenas, haciendo obras de caridad, haciendo cosas que parecen muy buenas, pero realmente no son lo que Dios quiere. Cuando nos desconectamos de Dios, no estamos conectados con Él. Cuando hacemos lo que a Él no le agrada, estamos desconectados de Él y del Espíritu. Por eso muchas veces pensamos, ay, ¿por qué el Espíritu no me habla? ¿Por qué no soy tan sensible? Porque estoy andando como yo quiero y haciendo lo que a mí me parece, no lo que Dios dice. Entonces necesitamos entender que depender de Dios es lo más importante. Y ese es el paso que nos ha faltado de pronto a muchos, que no le entregamos el control a Dios de nuestras vidas, sino que no, Dios por un ladito y yo hago como yo quiera y yo le ayudo a Dios y yo hago no. Es como Dios dice, si usted quiere vivir en victoria, si usted quiere vivir como estudiábamos el otro día, la clave del éxito. ¿Ustedes saben cuál es la clave del éxito? No se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa es la clave del éxito de la vida. Bien. ¿Por qué te saldrá bien todo? Porque estás guardando la palabra de Dios, porque estás obedeciendo la palabra de Dios. Y para poder obedecer, para poder guardar, para poder estar en línea con Dios, ¿qué tengo que hacer? Escudriñar la palabra. Andar con esta palabra, esta bendita palabra, día y noche. No se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Esa es la clave del éxito de la vida de una persona. Andar en la palabra, meditar en la palabra de día, de noche, todo tiempo. ¿Y cómo logramos eso? Bueno, escudriñando la palabra, leyendo la palabra, meditando la palabra, haciendo por obra esta palabra. Esa es la manera. La manera de autoliberarse, ¿cuál es? Es poder todo el tiempo estar meditando y uno dice, ay, pero es que ya la pastora suena como muy religiosa, ¿cierto? Todo el tiempo uno está diciendo versículos y todo el tiempo uno está recordando versículos. Digo, pues sí, si usted de verdad quiere vivir en victoria, esa es la clave. Si yo quisiera. Vivir en ese meditar, vivir en esa conexión constante con Dios. Entonces es cuando nos desconectamos que nuestras vidas empiezan a llenar de cosas, porque decíamos que el Señor cuando trae salvación, la palabra salvación significa liberación. Entonces el Señor nos libertó ¿de qué? De la maldición del pecado. El Señor nos libertó de nuestra naturaleza pecaminosa. El Señor nos libertó de todas las cosas malas. ¿Pero por qué?
sigo entonces y no puedo avanzar porque yo mismo no he querido soltar esas ataduras de mi cuello, porque yo mismo vivo en el pasado, porque yo mismo vivo pensando cosas que no agradan a Dios, porque yo mismo vivo desobediente sin escuchar y obedecer lo que Dios dice, o no sometiéndome a la autoridad de mi casa, mi esposo o el que sea la autoridad, ¿cierto? Entonces, cuando no nos sometemos, por ejemplo, a las autoridades, a las reglas, a las normas de conducción, ¿qué pasa? Viene un policía y tenga para que se entretenga. Le pone su ticket. ¿Cierto? Así es con Dios. Si usted no hace lo que Dios dice, si usted va en contravía de las normas y de las leyes, ¿qué pasa? No quita la licencia. No está en victoria, ahí es donde llega la aflicción, ahí es donde patalea uno y dice, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No es porque, es para qué. ¿Qué Dios me está diciendo? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Para qué? Dios, ¿qué me está diciendo? Entonces, hagámonos responsables de esa vida espiritual, de ese conectarme todo el tiempo con Dios, de ese poder soltar yo mismo las ataduras de mi cuello. ¿Qué es lo que me sobra? ¿Quién mejor que nosotros, que nos conocemos y Dios, podemos conectarnos con Él y que Dios nos vaya diciendo? No sé, pero yo en mis ayunos el Señor me muestra y me dice cosas, digo, Señor, gracias porque no lo había visto así. Y empiezo a hacer esos cambios, digo, Señor, gracias porque tú me estás hablando de cambio a mí, porque muchas veces uno, ay, Señor, cambia a mi esposo, Señor, cambia a mis hijos, Señor, ¿por qué mi hijo no hace eso? ¿Por qué mi hija no hace eso? No, ocupémonos primero de nosotros. ¿Podemos ejercer poder y autoridad? No alcanzamos a ver, podemos ejercer poder y autoridad sobre nuestras propias vidas. Jesús nos dijo que sacáramos la viga de nuestro propio ojo. Mire lo que dice Lucas capítulo 6 versículo 42, dice, ¿y cómo pues decís a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Entonces, ¿queremos liberar a todo el mundo y nosotros cómo estamos? ¿Queremos que todo el mundo cambie y nosotros cómo estamos? Endemoniados. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Sáquese esa viga. Usted quiere sacarle la paja al ojo de su hermano, pero en el ojo suyo hay una viga. Sáquese primero su viga, entonces cuando usted ya vea, va a ser completamente libre, entonces ahora sí va a poder ministrar a su hermano y decirle, mire, Dios te ama, quiere salvarte, y cuando el Señor quiere salvar a alguien, ¿qué es lo que realmente quiere hacer? Liberarlo. El Señor cuando salva, está liberando de que el pecado y de la atadura del reino de las tinieblas, y nos está trayendo al reino de la luz, el reino de su amado Hijo Jesucristo. Entonces, saquémonos la viga que está en nuestro ojo para poder ayudar a nuestro hermano. Amén. Entonces, asumamos esa responsabilidad espiritual, que podamos nosotros mismos sacarnos la viga que está en nuestro propio ojo, como decía Isaías capítulo 52, suelta las ataduras de tu cuello. Hagamos una autoliberación, pensemos nosotros en qué es lo que me está deteniendo, por qué no estoy avanzando, por qué no estoy viviendo la vida de victoria, por qué no estoy viviendo el reino de Dios. Recordemos el mensaje del reino de Dios. ¿Cuál es el reino de Dios? Paz, justicia, gozo. Justicia, paz y gozo en el Espíritu. ¿Y qué no es el reino? Intranquilidad. El reino no es comida ni bebida. Ese no es el reino. Ni la intranquilidad, ni la falta de paz, ese no es el reino. El reino es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Eso es el reino. Entonces pensemos, ¿por qué no estoy viviendo en ese reino que me ha prometido Dios? ¿Qué me impide? ¿Cuál es la atadura? ¿Cuál es la viga que está en mi ojo que no me deja ver? ¿Qué es lo que impide que yo pueda seguir adelante, ser fuerte? Entonces, eso se lo dejo para que usted lo piense. El término sacar es la misma palabra que se utiliza cuando se dice echar fuera demonios. Ekbayo. Es una palabra griega. Entonces, cuando el versículo de Lucas dice saca la paja, saca la viga, dice, vamos a leer, dice, o cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo y no miras la viga que está en
el ojo tuyo, hipócrita, saca primero la viga que está en tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Entonces, cuando dice, explica aquí el autor que cuando dice saca, esa palabra es echar fuera demonios. O sea, saca los demonios que están dentro de ti. Saca los demonios que te están oprimiendo, saca los demonios que no te dejan avanzar, saca eso de tu mente, de tus pensamientos que te quiere atrasar, que no quiere dejar que avances, que no quiere dejar que la palabra llegue y penetre y rompa y quiebre, hasta, como dice la palabra en ese versículo, dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos que penetra hasta el espíritu y la coyuntura y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Todo aquello que quiere impedir que la palabra corte, los demonios que tienen que salir de nosotros, los del pasado, todas las ataduras, todas las prácticas de ocultismo, todo aquello que nos quería conectar con el enemigo, todo aquello necesitamos sacarlo. ¿Sacarlo qué es? Echar fuera esos demonios, echarlos fuera de nosotros. Yo antes pensaba que no, que el que echaba fuera demonios era mi esposo y que Dios lo usaba en eso y que era un experto y que él tenía que administrarme a mí porque él era un experto y Dios le había dado el talento, el don, y Dios le dio muchos dones y muchos talentos. Pero el Señor un día me dijo, no señora, usted también, porque esto es para todo el que crea, no es solamente para uno. Y Dios le ha dado a él, gloria a Dios por eso, le ha dado un talento, un don, le ha dado muchos. Y Dios lo usa con poder, ¿cierto? Pero Él también nos quiere usar a nosotros, con nosotros mismos primero. Entonces saquemos la viga que está en nuestro ojo, saquemos esos demonios que nos impiden, esos demonios de culpa, de temor, de rechazo, de resentimiento, de falta de perdón, de amargura, del pasado. El pasado nos atrasa. El pasado quiere venir a nosotros para atrasarnos, para bloquearnos, para estorbarnos. Entonces digámosle a toda esa viga, a todo eso, saquemos esos demonios de nuestras vidas. Seamos libres nosotros mismos. Amén. Y entonces para terminar dice, asuma la responsabilidad espiritual de su vida, no dependa de los demás para su bienestar espiritual. Confiese la palabra sobre su vida y haga oraciones fuertes que destruyan al enemigo. No permita que la autocompasión lo detenga. Siéntase animado a orar. Esta es la clave para una vida vencedora. Entonces no nos dejemos detener más. Esa responsabilidad es nuestra. Nosotros tenemos que hacer oraciones fuertes, oraciones de guerra. Una vez yo estaba orando y el Señor empezó a mostrarme y que tenía que echar fuera un montón de cosas de mi papá, de mi mamá, de mi pasado. Todas esas cosas empezó el Señor a mostrarme y empecé a echar fuera, a desconectarme, cómo fue mi nacimiento. Y el Señor me ha ido llevando en una liberación por el camino de toda mi vida. Y ahora ya me siento más libre. Porque uno dice, no, es que ya, Dios llegó y ya como dice que ya Dios me salvó, ya Dios me hizo libre. No, déjeme decirle que esto es un proceso. Y usted debe ser libre todo el tiempo. Y usted debe todo el tiempo estar cerrando puertas. Porque todo el tiempo, ¿quién quiere venir a tocarle la puerta? El enemigo para metérsele por cualquier lado. Donde está la debilidad, él quiere meterse ahí. Si la debilidad es la finanza, entonces viene y te oprime por las finanzas. Si la debilidad está con los hijos, entonces viene y te oprime con los hijos. Si el temor y la debilidad está en cualquier cosa que ya el enemigo detectó que usted tiene, entonces cierre esa puerta, dígale, no, yo renuncio a esto, yo cierro esta puerta, no abro más esta puerta, echo fuera de mí el temor, echo fuera de mí la falta de perdón, echo fuera de mí el rechazo, echo fuera de mí la escasez, la ruina, la miseria, toda maldición que llegó por parte de mi padre, de mi madre, de mis abuelos, toda maldición de brujería, échela fuera. El Señor le dio el poder y la autoridad. Amén. Entonces, hagamos oraciones fuertes, oraciones con convencimiento de que somos hijos de Dios, que ya no somos más esclavos del temor, porque déjeme decirle que el temor quiere paralizar a las personas. El temor, el rechazo, la baja autoestima, es que yo soy peor que una cucaracha. No, usted es una hija de Dios, usted es un hijo de Dios, usted es un príncipe. La Biblia dice que tú eres real sacerdocio, linaje escogida, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, porque antes no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios.
Somos pueblo de Dios, somos hijos de Dios, somos gente valiosa, gente de reino, somos embajadores del reino de Dios, nada más y nada menos. Usted sabe que un cónsul es muy importante y ellos hasta tienen placas que dicen cónsul de tal. Así somos nosotros, somos gente importante, gente de reino, somos hijos de Dios, porque Dios, ¿quién es? Es el dueño de este mundo, el rey de reyes, el señor de señores, el pastor de pastores, el maestro de maestros, el abogado de abogados. Dios es el todopoderoso y no somos nada menos que sus hijos. ¿Qué mejor título ese? Ser los hijos de Dios y que Dios pueda decir: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi hijo amado, el que yo tanto he consentido, el que tanto amado, lo sigo amando y yo quiero que crezca. Entonces, cuando nosotros asumimos nuestra responsabilidad espiritual, ¿qué es lo que ha ocurrido? Hemos madurado espiritualmente. No seguimos siendo más esos niños fluctuantes, esos niños que se dejan llevar por doctrinas, porque empieza a pasar el Facebook, empieza a pasar prédicas y empiezo a seguir. No, cuando yo ya tengo la responsabilidad espiritual sobre el mando de mi vida, yo ya le he cogido mis riendas y siento que ya soy esa hija, soy esa persona amada, soy esa persona valiosa que Dios ha escogido, entonces allí puedo decir que he dejado de ser un niño fluctuante. Porque la Biblia dice que aquellos que son de doble ánimo son inconstantes en todos sus caminos. Y aquellos que son de doble ánimo es porque el rechazo, porque el temor, porque muchas cosas lo han dominado en su vida y no han podido avanzar. Entonces seamos libres del rechazo, seamos libres del temor, seamos libres de esa baja autoestima, seamos libres de todas esas ataduras, desatémonos. Que nosotros mismos podamos quitarnos las ataduras de nuestros cuellos y podamos ser libres para poder seguir avanzando en el propósito de Dios. ¿Amén? Porque ¿cuántos saben aquí que tienen un propósito? Dios nos creó con un propósito, somos gente importante, somos gente portadora de la presencia de Dios. Entonces vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Amén. Dígale al Señor, donde usted está, dígale: Señor Jesucristo, en esta hora yo te doy gracias, Señor, porque hoy he decidido tomar mi responsabilidad espiritual, Señor. Hoy he decidido sacar la viga que está en mi ojo, Señor. Y hoy te pido que me muestres cuál es esa viga. Y dígale al Espíritu Santo: Espíritu Santo, muéstrame cuál es esa viga. Si es espíritu de rechazo, dígale: Espíritu de rechazo, te echo fuera de mí. Dígale usted mismo. Acuérdese que estamos aprendiendo a hacer la autoliberación. Vamos a sacar nosotros mismos las ataduras de nuestro cuello. Vamos a sacar, echar fuera demonios de nuestras vidas, todo aquello que impide que avancemos, todo espíritu de temor, temor al fracaso, temor a la soledad, temor a la pobreza, temor a la escasez. Dígale ahora mismo: espíritu de temor, yo te echo fuera de mi vida. No tienes poder legal ni autoridad sobre mí. Yo te declaro inoperante, sin poder legal, sin autoridad sobre mi vida, y te echo fuera. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, echo fuera toda ruina, echo fuera toda miseria, echo fuera toda pobreza, echo fuera toda escasez y me declaro libre, porque yo soy hija de Dios, una hija amada, un hijo amado, valorado por ti, Dios. Soy embajadora, soy embajador de tu reino, Señor. Tú me has enviado a anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a tu luz admirable, Señor, porque yo reconozco que antes no era pueblo, antes yo andaba en tinieblas, pero ahora ando en luz, Señor. Y hoy, por esa autoridad que tú me has delegado como tu hija, como tu sierva, en esta hora yo ato toda fuerza del mal y la echo fuera. Dígale al Señor: yo echo fuera de mí todo aquello que impide que yo me conecte contigo, todo aquello que impide que yo sea obediente a tu palabra, que yo pueda poner por obra tu palabra. Yo echo fuera de mí todo desánimo, todo doble ánimo. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, yo me declaro libre de todo desánimo, de todo doble ánimo, de toda mediocridad, toda arrogancia espiritual, toda pereza, toda cizaña, todo malentendido. Yo lo reprendo y lo echo fuera de mi vida, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y me declaro libre por el poder de la sangre de mi Señor Jesucristo. Hoy yo toda atadura de mi cuello lo echo fuera. Hoy todo aquello, toda aquella viga que quería tapar mis ojos, toda ceguera, toda sordera espiritual, yo la reprendo y la echo fuera de mí.
Dígale al Señor: yo me declaro libre por el poder de tu sangre. Yo me levanto en guerra y me levanto en victoria, creyendo, Señor, que esa victoria que tú ganaste en la cruz del Calvario hoy ha venido a mi vida y se manifiesta con poder. Hoy yo creo, Señor, que me diste poder y autoridad, porque tú dices en tu palabra que tú diste poder y autoridad, y que todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre, gracias, Señor, porque hoy soy libre, Señor. Hoy he decidido, Señor, practicar la autoliberación. Hoy he decidido, Señor, conectarme contigo y desconectarme del reino de las tinieblas. Hoy decido, Señor, disfrutar de tus beneficios, disfrutar de tu reino, esa justicia, esa paz, ese gozo, Señor, y renunciar a aquello, Señor, que me desconecta de ti, Señor, toda obra de mi carne. Dígale al Señor: hoy me declaro libre de toda obra de mi carne, ira, celos, enojos, enemistades, pleitos, contiendas, disensiones, orgullo, soberbia, rebeldía, apatía, desánimo, doble ánimo, falta de perdón. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo me declaro libre de todo adulterio, de toda fornicación, de toda inmundicia. Yo me declaro libre de toda maldición generacional, toda iniquidad. Señor, yo me declaro libre por el poder de la sangre de mi Señor Jesucristo de Nazaret, Padre. Recibe toda gloria, honra, honor y alabanza por todos los siglos. Amén y amén.